Buenas, mi nombre es Carolina Guerra y quiero darles la bienvenida a esta entrega de esta serie maravillosa llamada Propuestas de la Sociedad Civil para la Transición Democrática en Colombia. Nosotros sabemos y no nos cansamos de decir que Colombia es el país continental, eso sí, con mayor concentración de biodiversidad por kilómetro cuadrado, pero asimismo y en medio de esta diversidad maravillosa que tenemos, somos el quinto país en inequidad de ingresos. Somos el país de mayor inequidad de la propiedad rural a nivel mundial y posiblemente también el primero en conflicto de usos del suelo. Si bien Colombia, y esto hay que decirlo, no está entre los principales países que contribuyen al calentamiento global, sí está entre los países que más corren peligro a causa suya. Claro. Man de Bogotá, que vive en España, presenta a dos personas de Córdoba, una que vive... ¿Dónde vives tú? Yo estoy viviendo actualmente en Sincelejo. Que vive en Sincelejo y yo vivo en Bogotá, o sea... Bueno, tú vives en la locura. Bogotá, qué rico, qué locura. Yo estoy aquí mirando para el Congreso, no sé si se alcance a girar la cámara un poquito, verdad. Yo voy a mostrarle aquí, en ese edificio que se ve ahí al fondo, ¿ustedes ya lo ven ahí? Sí. Ah, sí. En ese edificio, hermano, se pasea por todo el Código Penal, hermano, todo. Ahí hay prostitución, drogadicción, paramilitarismo, marica, de todos los delitos que cometen ahí en ese club tan solo. A mí me decía una persona muy inteligente que yo nunca conocí, me dijeron, oiga, usted en el Capo, en una de esas temporadas del Capo, usted le mete un carro bomba al Congreso. Y yo le digo, ay, sí, güey, mucha, no me acordaba. Me dice, pero ¿saben quién era el carro bomba? Me dice, usted. ¿Quién es Ana López? Es que Betancur me advirtió que era un secreto de Estado. Le dije, mire, usted no pasa el teléfono, quíteme este problema de encima. Yo ya no quiero más, porque yo he querido decirle a usted de tiempo atrás que va a haber un golpe, que si me había puesto en esa misión, el que tenía familiaridad con los que se habían tomado el Palacio de Justicia, pues era yo, porque precisamente fue el grupo con el que él me puso a conversar. Pero es que Betancur hacía por lo menos un año no me pasaba el teléfono. Todos los procesos de paz han pasado por mis manos. Cerca a Casa Verde, en donde estaba el comandante del ELN, del PRT, del Quintín Lame, de todos. Entonces yo los conocí desde entonces. Yo no sé si para bien o para mal. Muchos dolores de cabeza me produjo sobre todo en esa época. Entonces se acercó Macaco, doctor Leiva, qué gusto. Todavía está guardado. Me dijo, a usted lo mandamos matar del sector mío 5 veces. 5 veces, estando en Costa Rica usted, estuvimos 2 veces, una vez no lo encontramos y la otra matamos al que no era. Yo recuerdo que el presidente Gaviria me lo dijo a mí. No estoy dispuesto a que diga que no. Y entonces lo bombardean a Casa Verde. Yo anhelo la paz no solamente con el ELN, con los disidentes, porque yo sé por qué son disidentes. No se sabía qué estaba sucediendo. Yo estaba en casa de Misael Pastrana y el tipo como un niño chiquito, comenzó a saltar y decía, gané. Que hubo muchas protestas, pero el único que no quiso protestar fue Gustavo Rojas Pinilla. Yo tengo aquí una foto de mi padre con Álvaro Gómez Hurtado y a ellos los llamaban el siniestro binomio. Se decía que mi papá había quemado la casa de Carlos Lleras. Vargas Lleras era el que insistía, ya él sabe que eso no fue así. Álvaro Gómez había quemado ese día el tiempo, resulta que no estaba en el país. Tú fuiste candidato presidencial, pero a ti el Partido Conservador decidió fue apoyar la reelección de Álvaro Uribe. ¿Eso cómo se lo traga a uno? ¿Cómo es posible tú ya en el tiempo, con todo lo que ha pasado del uribismo, cómo analizas eso? Pero yo en una lancha tratando de moverme de un sitio a otro, un helicóptero todo el tiempo, a nivel prácticamente del agua, con una puerta abierta y con una metralleta apuntando. Y dije, no, esto aquí, carajo, esto como que no está fácil. Entonces sí, me retiré precisamente por esas circunstancias. La única, Francia Márquez, el otro día estuvo aquí en mi apartamento, le dije, usted tiene que mejorar ciertas presentaciones y demás porque usted es un ejemplo. Yo creo que en esta ocasión
si realmente no es una elección libre y no hay garantías, puede haber un alzamiento. El debate fue un debate chimbo. El ministro de Defensa es un improvisado, pero es que se requiere peso en la cola. ¿Cómo le pueden pedir a un ministro de Defensa que está amarrado por un golpe de estado técnico que vaya al Congreso a decir la verdad? Si se quiere un cambio, habría que buscar que Petro ganara en la primera vuelta. Aquí lo que hay que combatir definitivamente es la cultura. Se creó una cultura de la mafia porque la paz es con todos, aún con aquellos que se oponen a los procesos de paz. Claro que yo termino buscando escondederos de a peso, como dicen la señora. Hoy estamos con Alejandra Wilches, que es la vicepresidenta de Cintra Teléfonos, líder sindical de la empresa de teléfonos de Bogotá. Ella es ingeniera electrónica y especialista en gerencia de telecomunicaciones. Tiene muchísimas cosas que contarnos y yo quisiera agradecerte tu presencia. Bienvenida, Alejandra. Te agradezco un montón porque este espacio, yo vi mucho este espacio en la pandemia sobre todo y me encantó muchísimo y yo sé que incidió mucho también en las elecciones. Incidió muchísimo porque se mostraron, mira, y yo vi otro programa, uno de los que me hizo llorar fue el programa con Gloria Cuartas. Hay una región de Colombia que sirvió de escuela de asesinos, un horror que se extendió por todo el país. 25 años y cientos de miles de muertos después, el paramilitarismo y la codicia que lo alimenta continúan y tienen al país sumido en el caos. Ignorar la historia solo consigue perpetuarla. Por eso, hablaremos hoy con una valiente mujer que se ha opuesto con todas sus fuerzas a este horror. Y eso son palabras mayores. Gloria Cuartas, bienvenida. Pablo, muchas gracias por permitirme estar contigo y estar con toda la gente que tiene interés o quiere conocer más sobre Colombia. Gente, miren bien estas imágenes, porque retratan a Colombia. Este complejo operativo militar no es para extraditar a un criminal. Es para sacar la verdad del país, tal como lo hizo Uribe en el 2008 con los paramilitares. Esta vez lo hizo Duque, para impedir que Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa, pueda contar que otros políticos, empresarios, militares e instituciones están involucrados con su banda criminal. Ya había implicado al exministro de Uribe, Sabas Pretel de la Vega, a Luis Pérez, y a los comandantes de las fuerzas militares, los generales Rito Alejo del Río, condenado por falsos positivos, y Mario Montoya, además de congresistas, de gobernadores y de las universidades Sergio Arboleda y de la de Cartagena. En Estados Unidos, Otoniel será juzgado por lo más leve, por narcotráfico, y no por los cientos de horrorosos crímenes que cometió en Colombia. No habrá verdad, no habrá reparación para las víctimas, y lo más importante, seguirá la impunidad. Eso ha pasado 20 días antes de las elecciones. Ténganlo en cuenta, para que votemos todos por Petro y por Francia, que son la única opción real de cambio. Para que no gane el mismo cartel de siempre con la ayuda de los tibios. Pero ojo, gane Petro o el que sea, el país no puede permitir más abusos de poder. Los ciudadanos debemos poder criticar y hacer veeduría y ejercer control sobre quienes nos gobiernan. Si algo nos ha enseñado la historia, son los peligros de la democracia representativa. Y por eso los colombianos desconfiamos de mesías y de caudillos. No podemos darle poder absoluto ni confianza ciega a nadie. Y no nos pueden callar. Porque para parar la guerra y acabar con la miseria y la injusticia, lo primero que tenemos que tener son dirigentes dispuestos a reconocer y a corregir sus errores y a escuchar a un pueblo
que a punta de muertos se ha ganado la libertad de expresión. Nuestro invitado de hoy es alguien que, arriesgando la vida, se le ha plantado solo y de frente a todo un estado mafioso. Y a gritos le ha contado a los colombianos una historia que muchos se niegan a aceptar, y por eso la hemos repetido una y otra vez. Daniel Mendoza, bienvenido. El problema es que las dictaduras terminan creyéndose sus propias mentiras y se emborrachan de impunidad, se vuelven locas, y al ver el poder que han conseguido se sienten superiores y creen que la gente es estúpida. Y entonces es cuando cometen errores que llevan a revoluciones. Errores como reformas tributarias en plena pandemia, o como luego asesinar a la gente que protesta. Errores como asesinar a miles de jóvenes inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros, como si detrás de cada caso no hubiera una madre dispuesta a mover montañas para encontrar a su hijo. Un dictador es un cobarde rodeado de guardaespaldas que mientras desayuna sentencia a líderes sociales y a políticos progresistas a la muerte. Basta un trino diciendo que son enemigos del desarrollo, o vándalos, o comunistas, para que los acribillen los mismos descerebrados, uniformados o no, cuyos hijos tendrían un futuro mejor en un país organizado por esos líderes, o gobernado por esos políticos que sí creen en el bien común. Eso es lo que está pasando en Colombia, con especial intensidad en el Valle del Cauca, que actualmente es el principal escenario de represión por parte del Estado, pero también de resistencia, una resistencia que tiene que evolucionar a toda velocidad hacia un movimiento social y político antes de ser exterminada o de autodestruirse. Una resistencia que debe ser masiva y pacífica y contar con el apoyo de la inmensa mayoría de los colombianos para que este histórico paro nacional no se convierta en otra página sangrienta de nuestra historia. No olvidemos que 6 décadas de guerra han dotado al Estado colombiano de un ejército sobredimensionado y de una policía militarizada, y que son una misma cosa, un instrumento de represión, armado hasta los dientes, adoctrinado hasta el cansancio, y lleno de privilegios que no están dispuestos a perder. Y el primero de ellos es la impunidad. Y para hablar de todo eso y para enviar un mensaje claro a los jóvenes colombianos y a las primeras líneas de los pasos a seguir en estos momentos decisivos para el país, tenemos a 4 caleños ilustres. El senador Alexander López, candidato presidencial, el senador Wilson Arias, el activista Alfredo Mondragón y la escritora, activista y artista Margarita Rosa de Francisco. El paro nacional y las protestas de esta semana por todo Colombia son porque el país ha llegado a ser uno de los más violentos y desiguales del mundo. Y la razón es sencilla. Durante décadas hemos vivido bajo una sucesión de gobiernos oligárquicos y autoritarios, que básicamente se han dedicado a robar y a quedarse con lo que es de todos. Ahora imagínese que la indignación lo lleva a usted a hacer algo, y decide dedicarse ni más ni menos que a estudiar y a destapar muchos de los casos de corrupción que han permitido esa situación. Entonces, claro, se encuentra usted con que tiene que vivir peligrosamente, porque entonces debe enfrentarse a algunos de los personajes más poderosos y sin escrúpulos del país, a verdaderos sociópatas, para los que la pobreza de millones o la muerte de cientos de miles son simples daños colaterales. Pues a eso es a lo que se dedica nuestro invitado de hoy, a luchar contra la corrupción en Colombia. Y eso son palabras mayores. Pero ahora viene lo bueno. El plan para organizarle la vida a usted y a todo Bogotá lo ha diseñado una gente a la que solo le interesa ganar dinero y tener poder para ganar más dinero. El problema tan berraco que tiene usted es que Claudia López sirve esos intereses, y ese plan, ese tal POT, ordena desde dónde se van a ubicar los barrios, los comercios, hasta las zonas naturales, las oficinas,
por dónde van los buses, por dónde va a ir el metro, y sobre todo una cosa muy importante, la densidad de la población de cada sector de Bogotá, que ya es de las más densas del mundo, más que Tokio, que Nueva York. Así que usted con el nuevo plan ya puede ir olvidando esas amplias zonas verdes con las que soñaba, o puede ir despidiéndose de muchos árboles y de los humedales, porque la idea es llenar la ciudad de edificios. Y si todavía no está en la calle con la cacerola a la mano, le voy a contar lo peor. El plan se ha hecho prácticamente sin participación ciudadana y quieren recalificar a 6.900 hectáreas como zonas de renovación urbana, que es una forma elegante de decir que si usted tiene una casita en una de esas zonas, se la pueden expropiar, pagarle el valor comercial aunque ese mismo terreno sea para hacer un edificio con 100 apartamentos. Ese es el nivel de autoritarismo de quien sueña con pasear por el mundo en ese avión presidencial. Así que si no sabía que era el POT de Bogotá, lamento informarle que ya lo sabe, que le quedan 30 días. Y esas son palabras mayores. En Bogotá es la segregación socioespacial, el racismo, el clasismo, lo que ha sido el verdadero POT de Bogotá por siglos. Aquí han pasado graves hechos de violaciones a los derechos humanos. Bueno, y para hablar de este bombazo neoliberal tenemos a 3 concejales de Bogotá. Susana Muhammad, activista ambientalista, experta en desarrollo sostenible de la Colombia humana. Carlos Carrillo, diseñador industrial, del Polo Democrático. Luis Carlos Leal, médico, líder gremial de la Alianza Verde. Bienvenidos todos. ¿Usted por qué no puede dar la cara y decir lo que quiere decir? Básicamente porque la industria del fraude electoral es una mafia. Y si tú cuentas lo que sabes, puede que no puedas echar el cuento más días. O sea, ¿le da miedo las consecuencias de lo que nos va a revelar? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues cuéntenos todo lo que nos quiera contar. Estos micrófonos son suyos, estas son palabras mayores. Bueno, el fraude electoral en Colombia es una industria muy aceitada. Es una mafia, como lo dije al principio, que se mueve en todos los niveles sociales y en todos los niveles de poder. Yo pensaría que el 95% de los políticos del país, especialmente en las regiones, utilizan técnicas fraudulentas para hacerse elegir. Y yo conozco varias. Durante 4 elecciones al Congreso y 2 alcaldías, participé como parte de la maquinaria que organiza, estructura y garantiza que un político salga elegido en Colombia. Yo trabajé para la Casa Char para elegirlos a ellos. ¿Durante cuántas elecciones trabajó para ellos? Y cuénteme un poquito en qué consistía ese mecanismo de fraude. Durante 4 elecciones al Congreso, 2 a la gobernación y 2 a alcaldías. ¿Y cómo hacían el fraude? Colombia vive desde hace siglos guerras asimétricas. Guerras entre campesinos y señores feudales, entre poblaciones pacíficas y bandas criminales, entre trabajadores honrados y políticos corruptos. Son guerras que enriquecen en un sentido y desangran en otro. Por eso somos cada vez más desiguales. Guerras en las que los poderosos convierten sus intereses personales en razones de Estado. Poderosos dueños de grandes medios de comunicación con los que hacen que las mentiras se conviertan en verdades. Y por eso el país se sigue llenando de fosas comunes y de pobres que se pasan la vida distraídos o asustados. La calumnia es una de las armas más efectivas para neutralizar a la resistencia. Nada tan barato y tan destructivo como una mentira. En cambio, encontrar la verdad o reparar un prestigio son cosas muy difíciles. A políticos como Gustavo Petro le hacen esto constantemente
y la justicia le ha dado la razón en todas y cada una de las demandas e investigaciones abiertas en su contra. Pero en su momento, el daño estuvo hecho. Y ahora es el turno de Gustavo Bolívar, uno de los políticos de la oposición más transgresores, un exitoso artista que dejó una vida de comodidades para trabajar por su país y contra quien se ha desatado una verdadera cacería a todos los niveles. Julian Assange es una verdad incómoda. Y para los que no sepan quién es, empecemos por decir que se trata posiblemente del preso político más famoso del mundo en este momento. Se le ha perseguido, se le ha encarcelado. Y la razón es que ha revelado crímenes cometidos por los Estados Unidos, por sus aliados y por grandes corporaciones. Pero no se limitó a publicar 1 o 2 crímenes, sino miles, porque consiguió que los principales periódicos del mundo hicieran eco. Fue algo que estremeció realmente el planeta. Se trataba de la mayor filtración de documentos militares y diplomáticos de la historia. Y la persecución contra Assange empezó con la guerra ilegal que Bush y Blair y Aznar emprendieron contra Irak, alegando que tenía armas de destrucción masiva. Era el año 2010 y Wikileaks reveló vídeos y documentos que mostraban todo tipo de crímenes de guerra en Afganistán y en Irak, como las torturas de la prisión de Abu Ghraib o el asesinato de 11 civiles, incluyendo 2 reporteros de Reuters acribillados desde un helicóptero. Todo el mundo pudo escuchar a los pilotos reírse después de rematar a los heridos, que incluían niños. Y toda esta información la pasó la analista de defensa Chelsea Manning, quien luego pasó varios años en la cárcel, pero fue indultada por Obama en el año 2017. Todo esto lo publicaron The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País, 2 grandes periódicos del mundo. Pero también empezó una persecución implacable contra Assange y contra Wikileaks, llena de injusticias, de ilegalidades y de violaciones de derechos humanos. Para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Pablo Jofré Leal, periodista independiente como Assange y posiblemente una de las voces latinoamericanas más solicitadas en los medios internacionales. De oportunidad económica a partir de energías limpias, de una nueva forma de ver la industria, la agricultura y los servicios que es posible hoy en Colombia, en la Colombia humana. En la Colombia humana. Gracias. Un besito. Un besito. ¡Ah! Se me fue. Patria, honor, lealtad, ajúa. Esto, el compañero está rememorando el gol de ayer de James, aunque James sí le pegó. Honor, ajúa. Y él no le pegó. ¿De qué me hablas, Diego? ¡Estudien, vagos! ¡Venceremos! Aquí noticias. ¡Venceremos! ¿Qué familias y qué apellidos controlan el poder en Colombia? ¡Ajúa! ¡Jueguenla, jueguenla, jueguenla! ¡Jueguenla! ¡Jueguenla! Por supuesto, porque así fue el gol de James ayer. Nuestros 2 más altos empleados, ambos con récords históricos de desaprobación, el presidente de Colombia, Iván Duque, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se han ido con una amplia comitiva de amigos y de familia a la cumbre del medio ambiente en Escocia. Y a pesar de que somos los colombianos los que le pagamos sus millonarios sueldos y sus multimillonarios gastos, se han ido a vender una falsa imagen de la situación de nuestro país. Y de paso aprovechan para hacer un lobby internacional a los grandes intereses y a tomarse la foto con los líderes mundiales. Parece un chiste de mal gusto que 2 neoliberales, militaristas, cabezas de un gobierno autoritario y que han facilitado el modelo extractivista, la urbanización sin límites, la destrucción de selvas y de humedales, tengan el cinismo de estar hablando de salvar el planeta. Por otra parte, una delegación de 70 personas, mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, han venido hasta la ciudad de Bogotá para manifestarle a las instituciones y al país la estrategia sistemática de fragmentación y de exterminio físico, cultural, espiritual y territorial del pueblo arhuaco. Y eso orquestado por el gobierno nacional. Esta visita de los mamos es de una importancia absoluta para Colombia, mucho más que la farsa de Escocia en la que, por cierto, llegaron los mandatarios en cientos de aviones privados y donde ningún acuerdo es vinculante. La visita de los mamos no la van a divulgar los grandes medios de comunicación, eso nos toca a nosotros.
Por eso han venido a este canal, a lanzar un grito que tenga un eco de 50 millones de colombianos y que lo escuche el planeta entero. Y la razón para que los apoyemos es que, según su tradición, ellos son nuestros hermanos mayores, los encargados de enseñarnos a los demás, que somos sus hermanitos menores, a cuidar la tierra. Para ellos no hay una separación entre el hombre y la naturaleza. Y además, creen que la mejor decisión para salir de la crisis climática es conservar los territorios indígenas que hoy albergan el 80% de la biodiversidad del planeta. Y eso son palabras mayores. Rechazamos la intervención en la autonomía del pueblo arhuaco. ¡No! Doy la bienvenida a un grupo realmente especial, espectacular, de hermanitos mayores, comandado por Ati Kiwa, nuestra lideresa arhuaca, concejala de Bogotá, Javier Torres Solís, autoridad, Justicia Arhuaca, Surcanawin Torres, cabildos, líderes, mamos, bienvenidos a Palabras Mayores. Porque en Colombia tenemos el milagro ya hecho, tenemos agua. Pero miren lo que pasa en el chat y dense cuenta de una situación que es universal. Y nuestro privilegio como país es tener agua. ¿Qué te parece, Isabel? ¿Nos vamos a verlo? Sí, por favor. Tenemos mucho que conversar sobre ese video. Pónganle cuidado, llamen a los niños, véanlo en familia. Aquí no hay cosas feas. Aquí lo que hay es mucha historia. Jonas pesa mucho, pero el oírle respirar y hacer ruiditos me da fuerzas. Sentir su barriguita en mi espalda me da ánimos para seguir. Su misión es acompañarme. La mía es la misma que la de cientos de niños que me encuentro por el camino. Somos un pequeño ejército que busca lo mismo. Un tesoro enterrado en el corazón de la tierra, sin el cual no podemos vivir. Por eso tenemos que cavar pozos muy profundos y debemos tener mucho cuidado, porque caer en ellos es una muerte segura, pero no tenemos otro remedio. No hay otra opción. Y la suerte de nuestras familias depende de nosotros, porque el tesoro que buscamos se llama agua. Bueno, gente, ¿ustedes pensaban que Hidroituango era lo peor? Espérense a ver lo que pasa en el Canal del Dique, un sitio de un desastre medioambiental mucho mayor y donde han sido asesinadas miles y miles de personas a manos de grupos paramilitares al servicio de multinacionales. Multinacionales que quieren hacerse con este proyecto, un proyecto que quiere privatizar. Y gracias a la ayuda de personajes como Marta Lucía Ramírez, Duque y otros, es posible que se siga con el despojo de las tierras de campesinos y este recurso, que es de todos los colombianos, pase a manos privadas. Ojito, porque parece que el gobierno actual, el gobierno de Petro, no está haciendo lo suficiente. Y este es un mensaje para Francia Márquez, Gustavo Petro y Susana Mohamed. Escuchen con cuidado. Adil Meléndez estará hablando con un abogado defensor de derechos humanos, que además es oriundo de la zona del Canal del Dique. Otro de Hidroituango, donde hay fosas comunes, miles de cadáveres, toda una historia de paramilitarismo, pero también de multinacionales intentando depredar. Yo te doy la bienvenida a Palabras Mayores.
Gracias, Pablo, por tu invitación. ¿A ti cómo fue que se te dio por meterte en el activismo? Porque tú terminaste siendo la representante de los residentes y de los internos de Colombia, ¿no? Pues mira, es que uno como médico, Pablo, a uno le toca recorrer mucho el país. Ahorita estoy haciendo como recordando todos los hospitales de pueblos a los que uno va y son muchos. Y obviamente en un hospital uno escucha el sufrimiento y uno escucha mucha parte de la historia de este país. ¿Y sabes por qué fue que terminé metida en esto? Por el Hospital San Juan de Dios. Nuestro invitado de hoy tiene como objetivo de vida la lucha por la justicia. Un peso enorme que le cayó sobre los hombros cuando su padre, Eduardo Umaña Mendoza, uno de los juristas y de los defensores de derechos humanos más importantes de la historia de Colombia, lo dejó con apenas 12 años. Y lo dejó con una frase que en sí misma es un himno a la libertad. Más vale morir por algo que vivir por nada. Y estas son palabras mayores. Cuando de pronto Pablo me dice, es que hay una mujer espectacular, Francia Márquez, Telemide, y como yo no aguanto una convidada, entonces obviamente dije sí. Pero la culpa de todo esto la tiene Yolanda Perea, la gran lideresa chocuana. Yolanda Perea pone esa palabra que nos enseñó aquí en este programa que se llama rejuntancia. Porque esa rejuntancia, la primera que hicimos, la hizo ella con Margarita Rosa. Luego Margarita hizo otra con Marice Trigos Torres, la otra lideresa impresionante histórica colombiana. Y luego hemos seguido haciendo esto. Margarita, ¿qué tal? Hola Pablo, aquí siguiéndote al corte. Día importante hoy, vas a conocer un personaje único en la historia de Colombia, único. Lo sé, y te digo que he estado con una emoción grandísima, pensando mucho en ella, en una mujer que ha hecho tanto por los derechos humanos en Colombia y muy pocas personas conocen. Entonces va a ser la oportunidad para que la gente que va a ver este video pues sepan con quién vamos a tratar. Y en ella, en ti, mujer de todos los siglos y todas las naturalezas, podremos mirarnos un rato. La guerra es un negocio y por eso se sostiene. Definitivamente la mayor parte de las guerras las empezamos los hombres. La mayor parte de los asesinatos los hacemos los hombres. La mayor parte de los gobiernos los hemos presidido los hombres, de los imperios. El patriarcado le ha hecho muchísimo daño a la humanidad. En países como Colombia, en las que la mitad de la población son mujeres, está todo por decir, está todo por hacer. Yo tengo a dos super mujeres invitadas aquí, de dos mundos diferentes, de dos campos diferentes de trabajo, pero con un mismo objetivo: hacer de Colombia un mejor país. Porque estamos hartas, estamos cansadas de que nos desplacen, estamos cansadas de que no podamos ir libremente por nuestro territorio, estamos cansadas que hoy ya no podamos ir a comernos un pescado porque está lleno de cianuro y mercurio, estamos cansadas de toda esa mierda, estamos cansadas y no aguantamos más, y por eso estamos aquí. Así nos toque con nuestra vida, pero vamos a garantizar que nuestros hijos, que nuestras hijas vuelvan y puedan seguir estando tranquilos en nuestros territorios. Porque hay un fenómeno muy grande, ¿sí? Y creo que es el fenómeno que está generando la guerra en este país, y es la corrupción de los funcionarios públicos. Porque vale más la plata que las personas. Vale más que le entreguen el territorio nacional a empresas multinacionales y que luego le vienen a dar regalías después de que somos nuevos, nosotros los dueños, y que nos vienen a dar regalías que son una migaja. Eso importa más que cuidar a su propia gente. ¿Para qué se creó este Estado colombiano? No era para ponerlo al servicio del pueblo. Estamos del lado correcto de la historia. Tienen miedo. Oye, presidente, te puedes tapar los oídos, puedes hacer lo que quieras, pero te tendrás que poner de acuerdo con tu gente y tus ministerios, porque nos vas a oír, nos vas a tener que oír. Nos van a tener que oír, porque este pueblo despertó.
Francia Márquez, bienvenida. Gracias, Pablo, un abrazo ancestral, un abrazo a Adriana Lucía, gracias por este espacio tan maravilloso y bueno. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes qué piensan, qué opinan de Federico alias Fico Gutiérrez? ¿Qué pasa con las EPS? ¿Qué son? Primero, ¿qué es una EPS? Lo que nos interesa es resolver los problemas de este país. Claro. No es... Y que gane la gente. Gente, yo tengo todavía muy presente las decenas de jóvenes colombianos que fueron asesinados por la policía durante las protestas, los centenares de desaparecidos, las decenas de jóvenes mutilados sin ojos, todas esas familias rotas por unos héroes que salieron a luchar por todos y que consiguieron su objetivo, movilizar a toda una sociedad. Tanto que a pesar del fraude ganamos las elecciones. Tanto que hoy tenemos una esperanza condicionada al juego político y sobre todo al ruido y a la fuerza del paramilitarismo, del narcotráfico, de las bandas criminales y de la corrupción política. Pero esos héroes fueron los que nos abrieron esa ventana de oportunidad. Hoy voy a conversar con uno de ellos, uno que tuvo la suerte de sobrevivir, pero que ha quedado con secuelas y que se ha quedado absolutamente solo ante el hecho increíble de que habiéndose jugado la vida por todos nosotros, ahora le damos la espalda. Nuestro invitado de hoy ha sido senador de Colombia 4 veces, ha estado en el uribismo y ahora está en la Colombia humana. Por eso lo critican la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero los que preferimos que cada día más uribistas, tibios, indiferentes y despistados estén en el pacto histórico, creemos que casos como el suyo son palabras mayores. Armando Benedetti, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta para estar aquí con ustedes. Hombre, agradecer que estés en un medio alternativo, eso ya es de mamerto. No, fíjese usted que desde hace como 4 meses, algo así, me estoy dedicando solamente a los medios alternativos. Los he encontrado mucho más inteligente, mucho más divertido, lo que se puede hablar de verdad, lo que se puede hacer y he estado más atento a eso que a cualquier otra cosa. Me falta el hijueputa más de todos los hijueputas. ¿Quién? Néstor Humberto Martínez. Ese sí es el campeón, ese está en la no, pero... Puta, verdad. ¿Pero por qué? Por ahora, Carolina Corcho, bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación a tu programa, de nuevo. Bueno, que tu programa, este ya es tu programa, tú eres un habitual aquí, además es un honor hablar contigo. Ellos tienen que vivir en guerra para poder hacer sus, como le dijera, en malas palabras, sus torcidos. Sí, neoliberalismo y autoritarismo, militarismo van de la mano. La policía está podrida. ¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor? Les propongo que durante unos minutos hagamos un análisis de lo que pasa en Colombia, donde el gobierno paramilitar está llevando a cabo un genocidio juvenil para detener una protesta social que se ha levantado en contra de la pobreza de millones de personas. Pero hagamos este análisis desde otro punto de vista. Hagámoslo desde la diversidad de la vida que inunda el suelo de nuestras selvas, desde la paz de nuestras montañas, desde la alegría de nuestros ríos, desde la esperanza de nuestros mares, desde el corazón del paraíso en el que nos ha tocado nacer y sobre el que nos hemos dedicado a matarnos. Un paraíso que tiene pocos dueños, dueños que lo han convertido en un infierno sobre el que ojalá
pegue un aguacero. Ojalá, ojalá, y pegue un aguacero, ay, pegue tremendo aguacero, señores, en el pueblo Ubero. Ojalá, pegue un aguacero. Ahí vamos a sacar los tanques para ver si puede llover. Ojalá, pegue un aguacero. Ahí vamos a sacar los tanques para ver si puede llover. Ojalá, pegue un aguacero. Ahí vamos a enterrar un sapo para ver si puede llover. Opa. Ojalá, pegue un aguacero. ¿O será que hay muchos brujos que no dejan a llover? Opa. Si la presa se desmorona, produciría una avalancha decenas de veces mayor que la de Armero. Sería una tragedia humana sin precedentes. Por estas razones, el país debe exigir que se desmonte Hidroituango, que se repare a las víctimas y a la naturaleza, y que los responsables de los asesinatos, las injusticias y la corrupción rindan cuentas ante la ley. Estos son los principales hechos que los colombianos debemos saber para entender lo que ha pasado, ponerle solución a esta locura y evitar que vuelva a ocurrir. En los próximos minutos van a conocer de boca de una de las abogadas más importantes de Colombia cómo grandes industrias de bebidas y alimentos, en complicidad con los políticos a quienes financian, envenenan a millones de personas con productos nocivos para la salud, y cómo engañan a la población para poder seguir con su lucrativo negocio. Y eso son palabras mayores. Nos estás mintiendo con color artificial, diabetes con azúcar y en los niños obesidad. Te pagaste tus estudios para engañar a la nación. Dulce veneno, no nos mientas, por favor. Haces tanto lobby que censuras la verdad. Experimentar amenazas con desempleo y en la salud dejas un mal sabor. Dulce veneno, no nos mientas, por favor. Dulce veneno, no interfieras, por favor. Bienvenida, Jessica. Hola, Pablo. Muchas gracias por esta invitación. Sacan a los muchachos, hay un muchacho muerto y día a día en la siguiente semana mueren 8 personas por quemadura de alto grado. Eso fue lo que pasó, Pablo. Cuando el concejal Cancino lleva ese hecho a la opinión pública nacional y respaldado por voces de las organizaciones sociales y populares de aquí de Soacha, por Einer Gaitán, concejal del municipio, lo hacemos no para que el alcalde se sienta aludido, los concejales, sino para que la justicia opere. Le damos la bienvenida al señor Wilson Arias, congresista. Bienvenido a este poderoso canal Palabras Mayores, una persona que en el marco del paro se destacó por defender a los muchachos, por defender a las primeras líneas, a las personas activas en el marco del estallido social. También tenemos a Alejandro Lanz, una persona que tiene una valiosa información. Él representa a la ONG Temblores, que tiene una información muy importante que nos la va a empezar a suministrar. Tenemos a Rebeca desde Frankfurt, Alemania, que le tocó salir, fue expulsada del país injustamente y tiene unas palabras para nosotros. Gente, sé que les gusta ver vídeos y hoy les voy a compartir uno especial, porque hoy es el aniversario de la masacre de Tiananmen Square. Les voy a contar. Este documental lo hice hace 4 años y es más actual que nunca, porque refleja una lucha universal, la del hombre contra la opresión.
Es una historia que pasa en China, que pasa en Colombia, en sitios donde los gobiernos dictatoriales han masacrado a sus estudiantes o a quienes protestan por los abusos de poder. Se trata de un documento independiente, como todo lo de Palabras Mayores. No está hecho para entretener. Está hecho para revelar una verdad que nos inspire a luchar por lo que de verdad importa. El hombre de la camisa blanca es un documental pacifista. Sucedió en las calles de Beijing, pero también sucedió en las calles de Ciudad del Cabo, de Santiago de Chile, o hace un año en las de Cali y Bogotá. Pongan mucha atención y véanlo en familia, porque su único objetivo es inspirar, para que la juventud no se canse de soñar, para que recuperemos nuestro poder de decisión, para que podamos vivir en libertad. Algo que debería ser simple sentido común, pero hemos llegado a tal grado de locura que pretender vivir en paz o conservar la naturaleza nos pone en peligro. Y nos pone en peligro porque atenta contra los intereses de quienes se enriquecen con la guerra o con la destrucción del planeta. Y son solo el 1%, pero poseen casi toda la riqueza. Y su éxito se basa en distraernos o en engañarnos o en no tener escrúpulos ni para mentir ni para matarnos. Ese 1% no quiere que las cosas cambien y se reservan en exclusiva el derecho de censura. Nos roban el consentimiento y tienen el monopolio de la fuerza. Tenemos que darnos prisa, pues en el mundo suenan cada vez más fuerte los gritos de guerra. ¡Hurra! Este trabajo audiovisual es un esfuerzo didáctico, modesto, hecho apenas sin recursos, un pequeño homenaje al esfuerzo titánico de quienes luchan por un mundo mejor, un mundo que solo es posible si tenemos el valor de conocer la historia, pero no la historia que cuentan los vencedores, sino la verdadera historia, la de las víctimas, la de los países arrasados, y para eso tenemos que salir de nuestra zona de comodidad, porque solo mirando a través de los ojos de las víctimas podremos ver las causas que llevaron a cometer injusticias y atrocidades. El testimonio de los vencidos, de los desposeídos, es definitivo para evitar el colapso de nuestra civilización. Solo tenemos que abrir los ojos, solo tenemos que abrir la mente. Está en todas partes, en la miseria actual de países enteros. El testimonio de los vencidos, de los desposeídos, es definitivo para evitar el colapso de nuestra civilización. Y solo tenemos que abrir los ojos y la mente para verlo, porque está en todas partes, en la miseria actual de países enteros como Colombia, o en la muerte violenta y prematura de millones de seres a lo largo de la historia. La codicia es el común denominador en temas tan diferentes como las guerras mundiales, el gobierno en la sombra de Estados Unidos, la crisis de los refugiados, la violación de derechos humanos en todo el planeta, la estafa del sistema financiero global, los intereses tras las guerras, el secuestro de la democracia y de las libertades, el infame neocolonialismo francés en África, el terrorismo, el cambio climático y muchos otros temas de gran calado que marcan la geoestrategia de las potencias y dan forma a la sociedad y afectan cada aspecto de nuestras vidas, pero a los cuales nos toca asistir como simples espectadores porque nos han robado el consentimiento. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todos los que han seguido desinteresadamente sus imágenes y su música, porque en el arte, en su arte está la esperanza. Mi mayor agradecimiento es para los activistas, misioneros, cooperantes y periodistas que dan su vida o su libertad por la de los demás. Ellos son parte de un ejército de personajes anónimos, de todas las razas, idiomas y religiones, que con valor e inteligencia luchan en todo el mundo contra el ruido y la fuerza del mal. Ya es hora de que los demás les digamos que no están solos.
Hagamos lo posible, hermano, para que la gente, los niños de este país no mueran de hambre. ¿Cuál es el papel del arte? Queremos que la gente no muera en ese país por pensar distinto. ¿Qué sentido práctico tiene tanto esfuerzo y disciplina y creatividad? ¿Para qué sirve realmente el arte? En la ola de violencia que azota Colombia, la juventud ha dado una respuesta contundente, porque sin ponerse de acuerdo, decenas de miles de artistas de todo el país han salido a las calles de Colombia y del mundo, armados con pinturas, con instrumentos musicales y con su propio cuerpo, a marcarle el ritmo a la protesta social de millones de personas que se niegan a seguir avanzando hacia una dictadura. Esos artistas han convertido las calles en escenarios vivos y las paredes en lienzos que gritan al mundo que por fin una generación de colombianos le plantó cara a la codicia asesina de unos pocos, que se han apoderado del país, de todo el país, y que no dudan en matar para conservar sus fortunas. Esos artistas han dicho que hay una juventud que no está dispuesta a tolerar hambre y miseria. Y aunque borren sus murales y vacíen las calles a punta de bombas y disparos, y se gasee a quienes tocan, y se aprecie a quienes bailan, y se asesine a quienes cantan, el mensaje de libertad se ha lanzado y está allí, indeleble y atronador, para que lo escuche el planeta entero. Un mensaje de talento y valentía que contrasta con el silencio de muchos artistas y deportistas famosos que por cómplices y cobardes han salido del corazón de los colombianos. Han caído de sus pedestales, igual que las estatuas que hemos derribado estos días, porque cuentan una historia que no es. El arte popular, el de verdad, el que representa los sueños de la gente, ha pasado a la primera línea, a inspirar, a animar a todos en la lucha, porque el arte es resistencia en estado puro. Hace un tiempo te dije, hueputa Iván Duque, te dije que no quería ver más sangre derramada en la tierra. Te dije que respetaras a la gente, te lo dije en tu cara. Siguen derramando sangre en el país, sigue muriendo gente porque sí, porque tu gobierno no sirve para un culo, para nada. Esto son palabras mayores. Una de las cosas que más nos preocupa a los colombianos es que muchas de las cosas que han pasado se quedan impunes. Por ejemplo, acuérdense de los bonos de agua de Carrasquilla, cuando 117 municipios se empobrecieron y este señor crea una modificación en la ley aprovechándose que era ministro de Hacienda para luego posteriormente hacer todo un entramado para beneficiarse él personalmente de un negocio en el que a los municipios se les prestaba el dinero a un interés altísimo, sabiendo que muchos de esos no lo podían ni ejecutar ni pagar, pero no le importaba porque él ya tenía su entramado para enriquecerse aparte organizado. Y segundo, la filosofía que tenía era como la de un mercader de estos de armas. Decía, no, nosotros dimos el crédito a los municipios, si ellos lo ejecutaron o no, no es nuestro problema. Es decir, se les prestaba dinero a un interés altísimo en los municipios, no se hacía una transparencia sobre las obras, ni una veeduría sobre las obras, sobre su ejecución, y todo eso se hacía con dineros públicos. Y a los acreedores de esa deuda se les garantizaba el pago, porque detrás estaban los impuestos de Colombia, una estafa monumental. Por eso hoy hemos invitado a una persona que se dedica ni más ni menos que a estudiar estos temas. El tema de la deuda externa, el tema de si podemos o no revertir estas estafas monumentales que hemos tenido en Colombia. Andrés Arellano Báez, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, investigador académica en deuda externa, bienvenido. Gente, paren un momento, dejen de hablar de política, escuchen una conversación que les va a enseñar más sobre Colombia que todos los discursos juntos que están escuchando estos días, porque es la realidad desde las dos orillas de una Colombia que es increíble. El coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños, de la policía, quien es un defensor de derechos humanos, el primero en denunciar los falsos positivos,
quien ha tenido que exiliarse y lleva años investigando este horror. Conversa con el ex coronel del ejército Luis Fernando Borja Aristizábal, quien ha confesado decenas de torturas y de falsos positivos. Escuchen esta conversación y piensen si es esta la Colombia que nos merecemos y qué es lo que debemos hacer para cambiarla. En palabras mayores... Bueno, yo personalmente pienso que si todo el mundo dice que Álvaro Uribe perdió, yo lo dudo. Yo creo que ganó porque su objetivo era llevar a segunda vuelta a Petro y lo consiguió. Y para hablar de eso y de muchas de las cosas que pasaron en esas elecciones presidenciales, tenemos aquí al concejal Carlos Carrillo y a la doctora Carolina Corcho. Bienvenidos. Buenaventura, 450.000 habitantes, 88% de raza negra. El puerto más importante de Colombia, 60% del comercio del país entra y sale por allí. Ya era una de las ciudades más peligrosas. Sin embargo, en el último mes se han triplicado los homicidios. ¿La razón? Las bandas criminales están en guerra. En guerra por controlar el negocio de la droga, las armas, el contrabando y la extorsión. Pero los habitantes de Buenaventura se han cansado de tanta violencia y se han organizado para oponer resistencia y para exigir al gobierno su derecho a la protección del Estado y a una vida digna. A la cabeza de ese movimiento cívico está Leona Rentería, el joven que toda Colombia conoció cuando se le paró a Uribe en la campaña del no al plebiscito. Esta lucha es porque los niños que crecen no tienen derecho a vivir en una sociedad maldita como esta. Y además de eso, porque no tiene sentido que los hermanos nuestros no puedan dormir tranquilos una sola noche, mientras los que tienen que garantizarnos los derechos están escondidos, ganándose un sueldo sin hacer un culo por esta ciudad. Ustedes corren el riesgo que les quiten su moto, nosotros que nos quiten la vida. ¿Y para qué putas uno vive en una sociedad en la que no puede estar tranquilo? ¡Viva la Colombia humana! Junto a él nos acompaña Francia Márquez, nuestra premio Nobel Ambiental, y según la BBC, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. De la boca de estos dos líderes indiscutibles, vamos a saber exactamente qué está pasando y por qué en una ciudad por donde desfilan millones de dólares cada hora, 80% de los habitantes viven en la miseria. Prepárense, porque lo que van a escuchar son palabras mayores. En el 2008, en el verano, Colombia recibió una macabra noticia de que al menos 19 inocentes civiles que venían de Soacha y Bogotá aparecieron asesinados en Ocaña, en el norte de Santander. El ejército los había ejecutado a sangre fría y presentado falsamente como guerrilleros dados de baja en combate. Estos casos son conocidos comúnmente como falsos positivos. Y en ese mismo 2008, un grupo de mujeres de Bogotá y Soacha, familiares de estos asesinados, se agruparon para luchar por la verdad y justicia y conformaron el grupo que se conoce hoy en día como MAFAPO, las Madres de los Falsos Positivos. Más de 13 años después, estas valerosas mujeres continúan su lucha infatigable contra un Estado no solo criminal, sino también negacionista. El Estado empezó reconociendo cero, no reconocía ninguno. Uribe con su famosa infame frase de que no estarían recogiendo café, empezó el negacionismo aceptando cero, pero gracias a los esfuerzos y a la lucha, años después la Fiscalía fue forzada a admitir de que eran por lo menos 2.300 víctimas de este holocausto, y ya para el 2021 esta cifra ha crecido a 6.402 de acuerdo a la JEP. MAFAPO está dispuesto a que no haya ni un solo falso positivo sin reconocer, y estamos convencidos que esta cifra es mucho más grande. Es un honor para mí presentarles aquí dos de estas mujeres de MAFAPO, dos lideresas, doña Beatriz Méndez y doña Jacqueline Castillo. Bueno, gente, hoy entrevistamos al profesor Gilberto Tobón, a quien tanto seguimos desde que la rompió en programas de opinión. Profesor Tobón, ¿quién es entonces, hablando con lo que usted nos dice de Juan Manuel Santos y con la pregunta que hizo Pablo, quién es el responsable de los falsos positivos en Colombia? Los falsos positivos fueron en la época de Uribe. No los ordenó Uribe. Le voy a explicar algo. Uribe, la personalidad de Uribe es muy compleja.
Eso es para un psicoanalista como Lacan. Pero el tipo es una gerencia al menudeo. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a Palabras Mayores. Hoy tenemos una invitada supremamente especial, Sofía Petro Alcócer. Ella se define como una estudiante de ciencias políticas, feminista y progresista, apasionada por la batería y la poesía. Señora ministra, bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Un saludo muy especial a la audiencia de Palabras Mayores que siempre estuvo acompañando todo nuestro proceso en el liderazgo social y la lucha por el derecho fundamental a la salud en Colombia. Y hasta hoy en día no conozco la primera gran movilización por esos miles de colombianos que perdieron la vida en los falsos positivos. Lo que tú dices de los falsos positivos me hace pensar en la importancia de que usemos las palabras adecuadas, de que no dejemos que el engaño empiece con los nombres que les damos a las cosas. A mí la palabra falso positivo me ofende, son crímenes de Estado. Cuando se dice son asesinatos colectivos me ofende, son masacres. Colombia no es una democracia, es un Estado fascista que utiliza la fuerza, el militarismo y el engaño para mantener a una clase elitista en el poder. Debajo, un pueblo esclavizado bajo un modelo neoliberal que expropia lo público, que acaba con la soberanía y que aumenta la desigualdad. Pero es que este modelo se implantó a partir del gobierno de César Gaviria 10 años antes. Se usó como una estrategia paramilitar y el narcotráfico y el crimen organizado, y se ha mantenido hasta ahora aniquilando todo tipo de resistencia y usando dos armas paralizantes y devastadoras: la pobreza y el miedo. Para que los políticos al servicio de los señores feudales colombianos se puedan robar el país, es necesaria una guerra que se libra a bala en los territorios y con mentiras en los medios de comunicación. Los que se oponen a cualquiera de los dos métodos, pues los persiguen o los exterminan. Por eso nadie mejor que uno de los periodistas de investigación más brillantes y valientes de la historia del país para que nos cuente cómo y a qué precio el uribismo ha construido esa posverdad. Presten mucha atención, porque las suyas son palabras mayores. Julián Martínez, bienvenido. Hola Pablo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, aquí hablando solo, hermano. ¿Tú qué tal? Bien, bien, hermano. ¿Sí? ¿Listo? ¿Conectado? No, conectadísimo. Muy bien. Oye, la anterior entrevista, bueno, es que no fue entrevista, fue el programa que hicimos con Rodrigo Botero sobre las tierras. Sobre Amazonía, sí. No, pero es que en esa época, que eso fue hace 2 semanas, en esa época tú eras comunicador, docente, activista, y en esta eres político aspirante al Senado. O sea, me toca hacer otro tipo de approach, señor, por favor. Lo tuteo, le hablo de usted, ¿qué hago? Hoy vamos a contar una historia en voz de sus protagonistas, que son 2 soldados, parte de un batallón de 19, que se negaron a asesinar, a cometer un falso positivo. ¿Qué tal si empezamos por la ETV? Empecemos por ese contrato de 89.000 millones de pesos. Padre Edilson Huérfano, bienvenido. Entonces, yo digo, los gobiernos, ¿por qué es que no son capaces de acabar con esa gente? Ni por la buena ni por la mala. Eso es lo que yo me pregunto. Siendo los jefes, los presidentes de la república, entonces, yo no sé, otros dicen que eso es negocio. Que es un negocio, que la guerra es negocio, Sí, en nombre del desarrollo nos han empobrecido, en nombre del desarrollo nos han violentado, en nombre del desarrollo esclavizaron a mis ancestros y ancestras. En estos tiempos en los que vivimos, en estos tiempos de una segregación permanente, de una violación de derechos sistemática, nos toca juntarnos. Por eso yo creo que hay que gritar: ¡Dignidad! ¡Dignidad!
Nos han hecho un fraude monumental, han ganado las maquinarias, pero tenemos aquí a 3 personas que están luchando a brazo partido para salvar lo que nos queda de democracia. Empecemos por Lucho Spitia. No es fácil dar una entrevista de estas, especialmente una persona que significa tanto para el país como el padre, ni más ni menos que Gustavo Petro. Así que muchísimas gracias, don Gustavo. No, lo hago con gusto, Pablo. Pocos vídeos de este canal son tan importantes como este. Yo y ustedes empezaría a compartir ya. Y es tan importante, y les pido toda su atención, porque vamos a dar las conclusiones de un equipo internacional multidisciplinario convocado por Palabras Mayores, con activistas y expertos en fraude electoral de muchos sitios del mundo, que han trabajado durante semanas. La encargada de hacer ese resumen es mi compañera Kate Benavides. Kate, bienvenida. Hola Pablo, muchas gracias por invitarme. Esto es Palabras Mayores, tenemos que empezar al contrario. ¿Cuáles son las conclusiones después de tanto trabajo de ese equipo de tanta gente? Gente, se acabó el tiempo. Mañana supuestamente escogemos presidente. Digo supuestamente porque el fraude ya lo tienen súper preparado. Solo falta disfrazarlo de elecciones. Aparte de la compra de votos, esta gente ha repartido billones de forma totalmente ilegal en mermelada. Y a las campañas nacionales de difamación contra Petro y Francia por parte de la extrema derecha nacional se han sumado las de la extrema derecha internacional. Y lo más grave, la registraduría no permitió una auditoría internacional independiente del software. Es decir, literalmente pueden hacer lo que quieran con los resultados. La única esperanza es salir a votar en masa, hacerlos quedar en ridículo delante de la comunidad internacional. Salir de forma tan arrolladora y tan contundente a votar que cualquier fraude parezca un chiste. Y para los 17 millones de personas que no votan porque están cansados de la politiquería o simplemente no les interesa, les tengo un regalo, pero un regalo a la altura de su inteligencia. Por eso no puede ser un meme, ni un video de TikTok, ni un video efectista para conseguir likes o suscriptores. Le he preguntado a 4 de las mentes más brillantes en cada uno de los temas más importantes para el país si Petro miente o no, y si son viables sus principales propuestas. Siéntense, regálense esto, pónganle mucha atención, porque salir a votar mañana es el único palo que podemos poner en la rueda de esa maquinaria de muerte y de empobrecimiento que nos ha gobernado por tantos años. Y nos ha gobernado principalmente gracias a nuestra ignorancia. Así que atrevámonos a saber. Pongan mucho cuidado. ¿Queremos cambiar el país o no queremos? Eso es lo primero que hay que preguntarse. El día de la votación, imaginando que no se van a robar las elecciones en la registraduría. Pero bueno, ese es otro video. Llegar antes de las 7 de la mañana. Porque no quiero que el ejército siga matando gente inocente disfrazada de guerrilleros. Porque no quiero que la policía mate a la gente en las calles. Porque no quiero que el gobierno que roba mate a la gente de hambre. Porque no quiero que las EPS dejen morir a la gente por ganar dinero. Porque no quiero que maten a los líderes sociales por defender la naturaleza o los derechos humanos. Porque no quiero que maten a los que firmaron la paz. Y porque no quiero, especialmente no quiero que maten la esperanza de la juventud. Porque estamos cansados de que nos gobiernen con la muerte. Por eso voy a votar por Petro. Gente, Petro ha ganado las elecciones y el mundo no se acabó. No hubo golpe militar, no estalló la violencia, no salieron corriendo del país los empresarios. Y rápidamente y con gran alivio, Rodolfo Hernández y su vicepresidenta dijeron que no iban a hacer oposición. Incluso el uribismo ha reconocido su derrota. No les alcanzó el fraude, ni las campañas de miedo o de difamación. Es como si se hubieran dado cuenta de que el cambio era imparable. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Bueno, lo de negar la presencia de la espada de Bolívar en la posesión de Petro es el último detalle de mezquindad de un presidente que nunca fue un estadista, sino un títere. La cabeza de una maquinaria diseñada para dominar y para abudinear a los colombianos. Ya lo había publicado el pasquín ese de propaganda que tiene el uribismo. La espada de Bolívar no va a estar presente en la posesión presidencial como quería Gustavo Petro. Pero el nuevo presidente, el comandante supremo del ejército y de la policía,
dio la orden y a los 10 minutos la espada estaba allí. A Duque se le olvidó ese refrán español que dice que a todo cerdo le llega su San Martín. Y además les cuento una cosa, la espera fue perfecta, porque nos dio tiempo a reflexionar en todas las jugaditas sucias que ha hecho Duque, su gobierno y el uribismo a los colombianos. Especialmente en estos últimos meses en los que han intentado vaciar las arcas del Estado y han intentado atornillarse a todas las instituciones para seguir mangoneando el país. Luego llegó la espada y todos los invitados de honor se pusieron de pie, en su mayoría, y en su mayoría aplaudieron. Todos menos uno que se quedó sentado, uno que sigue en otro mundo, en otra época, el rey Felipe VI. Se quedó sentado como si hubiera estado allí desde hace 2 siglos, como si le ofendiera la independencia de un país potente que quiere hacerle un culto a la vida, de una Latinoamérica unida. Su actitud era la presencia del colonialismo en la ceremonia. Otra herencia que hay que sacudirse, al igual que la del imperialismo, la del neoliberalismo o cualquier otra forma de coerción a la libertad de los colombianos. Y después de la ceremonia, alguien proponía que la espada se expusiera públicamente para que la vieran todos los colombianos. Yo les propongo otra cosa, que no hagamos más culto al militarismo ni a las armas. Eso es con lo que han escrito esa historia llena de mentiras, pobreza y violencia que nos han contado. No le rindamos culto a los que nos han gobernado. No le rindamos culto a los que nos han masacrado. Rindámosle culto a los derechos humanos, al arte y a las ganas de vivir sabroso. Buenos días, oyentes en todo Colombia. Hoy 9 de abril de 1948. Hubo un hecho que partió la historia de Colombia en dos, que dio inicio al conflicto colombiano. Algo que sucedió en el corazón de Bogotá y que sumió al país en la violencia durante décadas. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y es el hecho histórico que más nos ha marcado, porque si no hubieran asesinado a Gaitán, no habría surgido la guerrilla de Virales, no habría habido Frente Nacional, no hubiéramos tenido la dictadura de Rojas Pinilla ni el intento de Laureano Gómez de hacer un gobierno fascista. Jorge Eliezer Gaitán, con casi absoluta seguridad, iba a ser presidente en 1950. Y tal vez si lo hubiese sido, nos habríamos ahorrado cientos de miles de muertos, porque su asesinato en 1948 desencadenó todos esos acontecimientos que nos han llevado a la Colombia que somos. Sus asesinos nos robaron la posibilidad de un presidente visionario, adelantado a su época, antiimperialista, feminista, capaz de enfrentar las oligarquías en defensa de las clases populares. Y fueron precisamente esos ideales progresistas los que le costaron la vida. Unas veces fue ministro, otras veces fue alcalde, estaba así, eso, pero Gaitán seguía siendo Gaitán. Era imponente, orgulloso, pero con los que debía ser, con los de abajo no. Los de abajo era su pueblo. Gloria Gaitán, bienvenida. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio hoy 15 de octubre que se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural y pues qué mejor para celebrarlo que hacer esta redundancia con mujeres valiosísimas que están haciendo unos trabajos increíbles y pues quiero presentarles a estas mujeres que están desde sus territorios. Colombia vive desde hace siglos guerras asimétricas, guerras entre campesinos y señores feudales, entre poblaciones pacíficas y bandas criminales, entre trabajadores honrados y políticos corruptos. Son guerras que enriquecen en un sentido y desangran en otro. Por eso somos cada vez más desiguales. Guerras en las que los poderosos convierten sus intereses personales en razones de Estado. Poderosos dueños de grandes medios de comunicación con los que hacen que las mentiras se conviertan en verdades. Y por eso el país se sigue llenando de fosas comunes y de pobres que se pasan la vida distraídos o asustados. La calumnia es una de las armas más efectivas para neutralizar a la resistencia. Nada tan barato y tan destructivo como una mentira. En cambio, encontrar la verdad o reparar un prestigio son cosas muy difíciles. A políticos como Gustavo Petro le hacen esto constantemente. Y la justicia le ha dado la razón en todas y cada una de las demandas e investigaciones abiertas en su contra. Pero en su momento, el daño estuvo hecho.
Y ahora es el turno de Gustavo Bolívar, uno de los políticos de la oposición más transgresores, un exitoso artista que dejó una vida de comodidades para trabajar por su país y contra quien se ha desatado una verdadera cacería a todos los niveles. ¿Qué tenemos que hacer? Tú ganarle a Petro y yo ganarle a Fajardo. Y saltaron las alarmas porque quien pronuncia esas palabras hace parte de un partido político que no ha querido ser parte del pacto histórico de la izquierda y que ha vetado a Gustavo Petro, el candidato del principal partido de la oposición, por quien votaron 8 millones de colombianos. Y el problema es que ese veto a Petro hace muy posible una segunda vuelta electoral en el 2022, tal como pasó en las anteriores elecciones en las que la división de la izquierda, el fraude electoral, los dineros del narcotráfico y la llamada al voto en blanco del autodenominado centro permitió que ganara el uribismo. ¿Queremos cambiar el país o no queremos? Eso es lo primero que hay que preguntarse. ¿Para qué el poder? ¿Cómo construir mayorías en Colombia para lograr un gobierno de cambio que mejore las condiciones de vida de los colombianos? De esto se ocupó el seminario Paola, es una sigla que corresponde a Programa de Formación de Organizaciones y Partidos de América Latina, con la participación de algunos partidos del pacto histórico como Colombia Humana, Fuerza Ciudadana, Polo Democrático Alternativo. Por el centro político participó el partido Alianza Verde, en cabeza de uno de sus copresidentes, y Corporación Sur como organización de la sociedad civil, además de diversos representantes de movimientos sociales y ciudadanos de diferentes regiones del país. Me parece interesante que abordemos estos temas que nos permiten elevar el debate, que es lo que queremos, y ocuparnos primero de cómo ganar un gobierno alternativo en Colombia y segundo, de qué es lo que haría ese gobierno para mejorar la vida de los ciudadanos. Dicen que en la guerra la primera víctima es la verdad. Y en Colombia llevamos más de 50 años matándonos. El país está sembrado de muertos e inundado de mentiras. Mentiras que son fabricadas para que parezcan verdades. Muchas se fabrican en los despachos o en las fincas de las élites y son distribuidas por el gobierno y por los medios de comunicación a los barrios, a las veredas y a las familias. Esa verdad fabricada se repite tanto que termina siendo aceptada. Y entonces es cuando cumple su objetivo, manipular a la sociedad. Una mentira que se ha vuelto verdad y que es necesaria para que la oligarquía y los psicópatas que han gobernado a Colombia mantengan sus privilegios. Saben que solo la fuerza no es suficiente para dominar a tantos millones de pobres. Es necesario controlar sus mentes. Y para vender verdades, lo mejor es envolverlas en banderas. Entonces las fabrican de todos los colores para que cada uno mate por la suya, para que cada 4 años se repita esa farsa electoral en la que el país multicolor sale marchando en la misma dirección en la que venía. Y así es que le roban a los colombianos su capacidad para decidir. Y toda esa máquina de manipulación y de mentiras sofisticadas tiene un nombre, se llama posverdad. Y en Colombia ha alcanzado su esplendor durante los últimos 20 años. Que han sido 2 décadas prodigiosas en que la gente ha votado en contra de sus propios intereses, en contra de la consulta anticorrupción, en contra de la paz y a favor de sus opresores. Una y otra vez hemos elegido oligarcas, militaristas, neoliberales y mafiosos. Hoy vamos a desnudar esa posverdad colombiana con una de las analistas políticas, feministas y sociólogas más auténticas que tiene el país. Alguien que tiene una rara capacidad: ver las cosas en conjunto e intentar ser consecuente con lo que ve. Estas son palabras mayores. ¡Los
Sara Tufano, bienvenida. El núcleo central del problema se llama intermediación financiera, o sea, entregarle la plática a los negociantes. Ese es el núcleo, porque no le pagan a los que atienden a los pacientes, a las entidades, a las clínicas y a los hospitales, y ellos tienen que rebajar y no le pueden pagar completo a los trabajadores y ponen barreras para poder quedarse con más plática de la nuestra y mandan a la gente lejos. Todo gira en torno a estos negociantes. Estos que compraron campos de golf y hicieron de la plática de la salud unos megaclubes y se están dando la vida loca con nosotros pagando ahí, nos sacan del sueldo, nos sacan a los que tienen todavía la fortuna de no ser prestadores de servicio y que tienen un contrato laboral y que por derecha ya les sacan lo de la salud. Pues hay gente que se está beneficiando de eso, que están haciendo crecer su patrimonio y se dan la vida de lujo. Estos son los que están asustados hoy, ¿no? Porque pues es muy difícil y muy duro perder todos esos privilegios. Son gente muy poderosa. Sí, claro, pero ellos no van a perder ningunos privilegios. Créeme que lo que van a ganar menos, porque es que para este tipo de gente ganar menos es perder. Siguen ganando, pero van a ganar, porque igual tienen clínicas, por ejemplo, los dueños de EPS, hay particulares de EPS que, como te digo, pasaron de 2 a 32 clínicas, o sea, tienen 32 clínicas para seguir ganando dinero, y aún así quieren más dinero. Eso, claro, que la quieren toda. Dinero público destinado fijo para la salud manejado por negociantes, han hecho lo que han querido, no son aseguradoras, no son. No, ay Dios, qué miedo. En Colombia asesinaron uno a uno a los miles de miembros y dirigentes de un partido político. Un exterminio que continúa hasta nuestros días. Hoy vamos a conversar con su líder, una de las pocas supervivientes, una valiente mujer que sueña con la paz y que dedica su vida a que la historia no se repita. Y eso son palabras mayores. La alcaldía de Bogotá es el segundo cargo más importante de Colombia. El alcalde de Bogotá gobierna casi 10 millones de personas y tiene un presupuesto enorme. Además es la plataforma perfecta para ser presidente. Pero en las últimas décadas la ciudad se ha convertido en un infierno. Caos circulatorio, inseguridad, brutalidad policíaca y una historia ya legendaria de corrupción en las grandes obras. Y justo ahora está a punto de empezar la mayor construcción de la historia de Colombia, el Metro de Bogotá. Así que para saber lo que está pasando, hemos invitado hoy a uno de los concejales jóvenes y aguerridos que están ayudando a redirigir este caos llamado Bogotá. Atentos, porque pueden ser palabras mayores. Bueno, gente, pónganle cuidado. Les voy a mostrar un buen ejemplo de cómo se estigmatiza a los líderes sociales en Colombia. Y entonces es cuando van a entender mejor que nunca por qué han matado tantos. Bueno, pues el vídeo ese circuló ampliamente por todo el país gracias a Semana, Telemedellín, Caracol, Teleantioquia y Minuto 30, entre otros. Semana directamente afirma que se trata de un poderoso fusil, que son personas que no se sabe quién las financia, que ahora el temor es que la cosa se salga de las manos y haya una tragedia. Así que en palabras mayores, nos hemos ido a buscar a ese hombre que aparece en el vídeo para que nos cuente las características de su poderosa arma. Martín, cuéntenos la historia del fusil que dice toda Colombia que tiene usted ahí. Bueno, lo que pasó era que yo tenía la carpa armada hacia afuera, entonces se habló una llovinita, entonces yo para no desarmar el campi, entonces tenía una cubierta de un compañero dentro del campi mío, entonces yo la cogí así y la metí a acostar, entonces esta era el machete de él. Regresamos. Esto es Semana.
Y a esta hora emitimos desde Bogotá, Colombia. Estamos en semana.com y todas nuestras redes sociales. Les cuento, ya llegamos a 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Hace un año, Semana tenía 150.000 suscriptores. Ya estamos en el millón. Gracias a ustedes. 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 21 millones de personas en la pobreza, 12% de desempleo, violencia por todas partes. Necesitamos un cambio real y radical, pero tenemos el problema de nuestra débil y corrupta democracia representativa. Los enemigos del cambio en Colombia, es decir, los enemigos del pacto histórico, buscan por todos los medios ponerle zancadillas a la cosa, incluyendo el uso de terrorismo, el sabotaje económico y el llamado a la sociedad a armarse para un conflicto interno. Y hemos tenido ya anteriores pactos históricos. Acuérdense de Jorge Eliezer Gaitán en los 40, hablando del país nacional y el país político. Camilo Torres en los 60, con el Frente Unido del Pueblo. Jaime Bateman en los 60, con el Sancocho Nacional. Y todos esos intentos terminaron con asesinatos y represión por parte de la oligarquía colombiana, con el apoyo de Estados Unidos. Por delante tenemos muchos posibles escenarios, algunos muy sombríos. Fraude descarado que encumbre de nuevo a Fico, el candidato de Uribe. Triunfo del pacto histórico, pero que anulen los resultados, con un consiguiente alzamiento social seguramente, un golpe militar o incluso el asesinato de Petro, que nos devolvería al 9 de abril de 1948. Para hablar de todas esas cosas y de muchas más, tengo aquí el honor de compartir estos micrófonos con el profesor Manuel Jaimes, politólogo y máster en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid. Después de la masacre de Tiananmen, un deseo de libertad recorrió el mundo. Cayó el muro de Berlín, se reunificaron las dos Alemanias y se desintegró la Unión Soviética. Había terminado la Guerra Fría. Y muchos de los dirigentes del movimiento que sobrevivieron tuvieron que huir a otros países sin esperanza de poder regresar. Desde el exilio, su lucha continúa con fuerzas renovadas, porque ahora saben que no están solos. El hombre de la camisa blanca ha vencido y el mundo ha tomado nota. La historia de la humanidad está marcada por el uso de la fuerza, de la esclavitud, del hambre, de la manipulación para sostener tiranías, monarquías e imperios. Pero también está llena de ejemplos de luchas por la paz, por la libertad y por la justicia, protagonizadas por personas que han conseguido inspirar a pueblos enteros y cambiar sus destinos mediante la desobediencia civil pacífica, sin caer en la provocación de quienes están dispuestos a exterminarlos. Sus armas vencedoras son el pensamiento y la palabra. Con ellas han conseguido cruzar una tormenta de noche con un tesoro en la mano, una débil llama que les ilumina el camino y les asegura la supervivencia. La tormenta es el tiempo, la llama es la verdad y el viaje es la historia. Si queremos tener un futuro mejor para los niños chinos, colombianos, africanos y de todo el planeta, lo primero que deben aprender es que el sitio donde nacemos es cuestión de suerte y que por eso deben conocer la verdadera historia de sus países, de sus continentes y, si es el caso, de sus imperios, porque no saberla los puede condenar a repetirla como víctimas o como asesinos. Si esos niños son de un país rico, la verdad no es fácil de saber ni agradable de escuchar, pero tienen que hacerlo, porque la verdad no es la versión patriótica escrita con letras de oro por los vencedores. La verdadera historia es un cuadro que pintan las sombras sobre los muros de las cárceles. La verdadera historia
Es un vacío que construye la miseria a nuestro lado. Sus autores son los vencidos y sus hijos, condenados por haber nacido en la tierra o en el momento equivocado. Escuchar esos silencios, habitar esos vacíos, nos vestirá con su piel y nos enseñará la dimensión de su sufrimiento. Nos dará la urgencia para actuar contra las injusticias, para contar la verdadera historia. Y debemos llamar a las cosas por su nombre. No digamos daños colaterales cuando se asesina a la población. No llamemos conquista a la ocupación que sigue a un genocidio. No llamemos falsos positivos al asesinato de civiles inocentes para disfrazarlos como guerrilleros, como ha sucedido en Colombia. No permitamos que se cometan crímenes en nuestro nombre. No permitamos que señores de la guerra, disfrazados de hombres de negocios o de políticos, camuflen su codicia con la bandera de nuestro país. Nuestra misión es recuperar el poder de las palabras, es reescribir la historia, es defender a las víctimas, es desenmascarar a los opresores. Aunque resulte inconveniente, tenemos que llamar a veces traficante de armas a un ministro de defensa, o terrorista a uno que ha recibido el Premio Nobel de la Paz, o criminal a alguien que ha sido el director del Fondo Monetario Internacional. Porque son los hechos los que los definen, y no los discursos tras los que nos manipulan, o los honores que compran, ni mucho menos los privilegios que heredan. ¿En qué idioma hay que decirlo? No queremos guerra, queremos paz. Y en Colombia, las mujeres ahora tenemos la palabra. Gente, los superpoderosos se están quedando con todos los recursos naturales. El más importante es la energía, gas, petróleo, carbón. Pero en Colombia se produce principalmente el agua, y a pesar de que tenemos en abundancia, pagamos unas tarifas abusivas. Hoy entrevisto a una mujer brillante y valiente que debuta en política con un desafío enorme: luchar contra esa injusticia y defender los recursos de todos los colombianos de enemigos muy poderosos. Enemigos que van a hacer lo que sea para impedirlo. Pónganle cuidado y entiendan bien esa pelea, porque o apoyamos todos o ganan los de siempre. Bueno, Irene, por fin. Por fin, qué maravilla. Bueno, gracias por la paciencia. Hasta que por fin lo logramos. Desde el empalme estábamos intentándolo, ¿no? No, pero es que esto es muy raro porque es la primera vez que invito a una activista y me llega una ministra. Eso es verdad, eso es verdad. Y en este paso adelante que están dando las mujeres colombianas, Isabel y tú, ¿te nos vas a lanzar al Congreso o no? Sí, claro, de una. Lo pone a uno como ese Pablo, como, pero es que yo iba a hacer unas preguntas acá, Pablo. No, es que yo no soy periodista, yo soy un señor con un computador que va preguntando. Pasó entrevistada. El movimiento social y popular puso a marchar el gobierno nacional, puso a marchar a Petro. Eso quiere decir que somos una fuerza social, que somos un poder social que se funda allá donde nadie nos ve, en los campos, en los cabildos, allá donde el Estado no se hace presente, sino con su bota militar, donde el Estado no se acuerda que existimos hombres y mujeres colombianos que también soñamos, que no podemos hablar de paz cuando se masacra, cuando se bombardea, cuando nos matan los campesinos, cuando nos desaparecen los estudiantes, porque ellos, los muertos, son nuestros hijos, los militares son nuestros hijos, los policías son nuestros hijos,
y los guerrilleros también son nuestros hijos, porque es este pueblo el que ha parido a esos hombres que están hoy matándose, mientras que las élites allá juntas disfrutan y se enriquecen con nuestras riquezas. Cese bilateral al fuego ya. ¡Que viva la paz con justicia social! ¡Que vivan las mujeres del sur colombiano! ¡Y que viva el pueblo colombiano! Lorena Sánchez, es un honor estar contigo. Muchas gracias, Pablo, muy amable por esta invitación. Y hay una persona en el Chocó que ha estado durante 4 décadas denunciando la corrupción, trabajando por construir país, empoderando a una población de las más pobres en las que se necesita todos los días tener un toque de dignidad para salir a luchar. Esa persona está hoy con nosotros, don Jaime Mosquera, bienvenido. Buenos días, Pablo Borges, buenos días. Y él le tocó la vaina con el narcotráfico, le tocó la cosa dura a Gaviria. Entonces le voy a preguntar por un presidente que sí no tiene nada que ver con el narcotráfico, Ernesto Samper. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríe, don Jaime? Del elefante. Por lo menos lo hice reír en esta entrevista, hombre. Y es muy difícil hacerme reír, yo. ¿Ah, sí? Casi que no quería, porque nos encontramos juntas en un panfleto, pero pues bueno, ya no estamos en el panfleto de las Águilas Negras, ahorita nos encontramos para hablar y conversar sobre un tema que nos apasiona a ambas. Los medios de comunicación pertenecen a estas mismas élites, los bancos y todo en Colombia. La cosa no ha cambiado, hemos puesto un presidente y ese presidente está en minoría. Ha pactado para tener una mayoría, pero ha tenido que pactar precisamente con muchos de esos grupos. ¿Cómo es posible que cometamos errores por ingenuidad? Yo lo digo por el caso de Mauricio Liscano, el presidente del Departamento Administrativo de Presidencia, que fue el encargado de las compras de esos televisores y todos esos no sé qué plumones y todas esas cosas así absurdas que son infinitamente menores a todo al derroche que hizo Duque en su imagen, en su campaña, en sus compras, en todo, pero que es muy significativo que este señor, que ha sido asesor de 3 ministros de Álvaro Uribe, que es el ahijado de Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe es el padrino de su boda, de su matrimonio. Este señor que ha hecho campaña para la reelección de Álvaro Uribe furiosamente, que ha estado también con Santos, que ha estado también con Cambio Radical, que ha hecho campaña con Vargas Lleras, ahora siga en ese cargo con Petro y con el pacto histórico. Eso me parece increíble. Esas cuotas de verdad que son inadmisibles, porque en cualquier momento son una bomba para el pacto histórico, para este proyecto progresista, este nuevo gobierno. Entonces, quédense con eso, seguimos en minoría de alguna forma. Entonces, la semana pasada les mostré Palacio de Justicia es la muestra de la absoluta impunidad de un país. La absoluta impunidad porque duró mucho tiempo sin saberse qué era lo que realmente había pasado, con versiones oficiales que no coincidían nunca ni coinciden todavía con la realidad de la prueba, pero sobre todo también con un elemento que nos puede demostrar la indiferencia de la gente. En el centro de Bogotá, durante 2 días, se quemó el Palacio de Justicia, se incineraron seres humanos, se desaparecieron seres humanos y nunca pasó más allá de pedirle a la empresa de aseo que recogiera los restos. En la raíz del conflicto colombiano está la disputa por la tierra. De ahí viene la mayoría de nuestros problemas. Y es increíble que después de tanto tiempo sigamos teniendo el modelo feudal de la colonia. El paramilitarismo, el narcotráfico, el conflicto armado y el neoliberalismo lo que han hecho es conseguir que la tierra se concentre en muy pocas manos.
Y esa concentración violenta del territorio ha provocado que más de 7 millones de campesinos se desplacen, y eso nos ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo. Colombia es un país que, a pesar de sus tantas riquezas naturales, importa más del 30% de sus alimentos, y casi la mitad de su población es pobre. Por eso, en los acuerdos de paz, el primer punto era el de la reforma agraria, pero la resistencia de los grandes intereses económicos no ha permitido que eso sea posible. La crisis social actual colombiana requiere de un plan consensuado, riguroso y sobre todo factible, que sirva de puente para esa transformación agraria, inaplazable para avanzar hacia la paz y para luchar contra la pobreza en un país como Colombia, de vocación agrícola y de obligada soberanía alimentaria. Ese plan es el que se está desarrollando en el Encuentro Nacional por la Soberanía Alimentaria, que se va a poder seguir libremente, y su podcast lo vamos a subir en el canal de YouTube Palabras Mayores. Es una propuesta de la sociedad civil y los movimientos sociales sobre una transición democrática para cambiar a Colombia. Hey, gente, no todo está perdido. Nos han matado, nos han empobrecido, pero muchos hemos resistido. Y seguimos vivos, aferrados a la utopía de un país en paz. En unos meses, por primera vez, tenemos la oportunidad de reescribir el destino de Colombia. Tendremos que olvidar las diferencias y ponernos de pie, todos juntos, con nuestra estruendosa diversidad. Y sin miedo porque el enemigo a derrotar es la codicia asesina que se tomó nuestro país. Pero eso no va a pasar si no entendemos cómo nos han arrebatado la tierra, cómo recuperarla y cómo hacerla producir. Bueno, la carne es el alimento que más agua necesita. Producir 1 kilo de carne necesita 16.000 litros de agua. Además de ser una industria que implica el maltrato y el sacrificio de millones de animales, pues la ganadería es una de las fuentes más importantes de gases contaminantes y una de las principales causas de deforestación. Por estas razones poderosísimas, el mundo entero reconoce que limitar el consumo de carne es tan importante como dejar de usar combustibles fósiles para luchar contra el cambio climático. Si no, nos vamos todos. En décadas estaría el colapso del planeta. Pero en Colombia el problema de la ganadería es aún más complejo, porque la industria ganadera colombiana no solo ha estado vinculada a la acumulación de tierras y a la especulación, sino también a la conformación y la financiación de grupos paramilitares. Recordemos que en Colombia cerca de 8 millones de hectáreas le fueron arrebatadas a los campesinos durante el conflicto, principalmente por los paramilitares. La mayoría de esas tierras permanecen en manos de terratenientes y de empresarios. Y esos terratenientes y esos empresarios se niegan a devolverlas, y por eso es que rechazan los acuerdos de paz. De hecho, un presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, de FEDEGAN, fue condenado por promover y por asesorar a las Autodefensas Unidas de Colombia. Y el actual presidente, José Félix Laforí, y su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial, ni más ni menos, son dos defensores acérrimos de la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe. Acusan a todo el mundo de terroristas, vagos o bandidos si no están de acuerdo con sus tesis, y por supuesto a los que piden que se les restituyan las tierras a los campesinos. A esos reclamantes y a los líderes sociales que los apoyan, junto a los que defienden el medio ambiente, son el colectivo que más asesinan en Colombia. Y todo eso son palabras mayores. Hoy les voy a tener una sorpresa, y es un vídeo de enero del 2021, que es una entrevista que hicimos la doctora Carolina Corcho, colaboradora y amiga de este canal, y ahora ministra de Salud, con Camilo Enciso, el director del Instituto Anticorrupción. Y ahí hablamos de una cosa muy importante que ha vuelto a la actualidad. Miguel Uribe,
el ahora del fin de Álvaro Uribe, que seguramente lo quieren proyectar como presidente para las elecciones del 2026, en su entorno cayeron millones y millones y millones de pesos para la lucha contra el COVID, que fueron manejados con total oscuridad, contratos a dedos y de todo. Miren esa entrevista porque no tiene pierde, y ahora ha aparecido en estos días, ahora sí se ha destapado la corrupción absoluta de lo que fueron los fondos de COVID. 2 años después, nosotros hace casi 2 años lo estábamos diciendo. Revisen este canal, porque sus contenidos no son de coyuntura, no son de ahora. Cada uno de sus vídeos, cada una de sus entrevistas, de sus documentales, de sus conversatorios, son toda una lección sobre lo que es Colombia, sobre sus gentes, sobre sus circunstancias, y todo esto contado desde la orilla de las víctimas, de los pobres y de los desposeídos. Por eso son palabras mayores. Muchas gracias por difundir. A mí me titulan ser de izquierda porque empecé a entrar a reivindicar esos derechos que estaban siendo vulnerados. Yo ni siquiera sabía, como campesino no sabía qué era ser de izquierda y qué era ser de derecha. Lo único que sé es que en estos momentos, tanto de ultraderechas como de ultraizquierdas, en estos momentos están siendo asesinados, están siendo matados en nuestro territorio. La gente más humilde, antier, hace poco se produjo un enfrentamiento en Puerto Valdivia. Es muy lamentable, muy lamentable. ¿Qué país queremos? ¿Qué agua beberán nuestros hijos? ¿Cómo alcanzaremos la paz? Son las preguntas por las que son asesinados los mejores de nosotros, nuestros líderes. Lleva siendo hora que dejemos el miedo y de hablar de política y nos pongamos a su lado a luchar contra la desigualdad, la guerra y las injusticias, y a recuperar el futuro para nuestros hijos. Gustavo Petro y soy su presidente. 500 años de dominación, guerras y atrocidades nos han enseñado que las armas que necesitan nuestros hijos son los libros, que la única guerra en la que todos debemos estar es contra la pobreza, y que los poderosos tienen el monopolio de la fuerza, sí, pero podemos derrotarlos si nuestra estrategia es la desobediencia civil, pacífica pero rotunda, tan masiva que sea incontestable, que nos permita cambiar las leyes escritas para enriquecer a pocos por otras que garanticen justicia para todos, para que por fin 50 millones tengamos un proyecto común, que ningún hombre o mujer, nacional o extranjero, pueda escribir nuestro destino o intentar arrasar este río de vida llamado Colombia. Cici Uribe Vázquez, bienvenida. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí en tu programa. Yo también, un honor tener una persona como tú con nosotros.
hermana de un héroe de Colombia y tú misma una lideresa social. Es un honor. Sisti, muchísimas gracias y hasta siempre. Hasta siempre. Gracias. Gracias, Pablo. Las plantas materializan la luz y de ahí en adelante se alimentan los demás seres. Entonces nosotros nos alimentamos de cierta manera a través de la luz, que es a través de la melanina de la piel. Ay, bueno, pues ya que se está muerta, párese. Párese. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nos están matando en Colombia. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Asociarse con Dios directamente con el riesgo de lo desconocido. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra que son materia a partir de la luz. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.